Bueno, buenas. Me ha gustado mucho la introducción de Pablo cuando ha dicho, perdón si nos repetimos, porque obviamente nos vamos a repetir. Y también me ha gustado muchísimo que Guillermina nos explicase todo súper bien, porque así me permite pues un poco más, así, métodos más sencillos y meternos en lo que vamos a explicar a Amparo y yo un poco los aspectos nutricionales de la diálisis domiciliaria, que sabéis que la diálisis domiciliaria se puede hacer la diálisis peritoneal y también la hemodiálisis. Y luego Amparo explicará la valoración nutricional para no repetirnos, pues, y es bastante común la valoración del paciente en diálisis peritoneal. Haremos algunas indicaciones de las diferencias, pero lo hará Amparo, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya ha dicho Guillermina, no podemos hablar de nutrición en el paciente con insuficiencia renal sin hablar de... Cuando hablamos de nutrición en el paciente con insuficiencia renal tenemos que hablar de síndrome de desgaste energético proteico. ¿Por qué? Porque este síndrome, como ya he explicado, implica desnutrición más hipercatabolismo. Entonces, esto hace 10 años no hacíamos más que hablar de ello y ya nos hemos, digamos, concienciado. Pero vamos a empezar por el principio. Cuando nuestros pacientes con insuficiencia renal avanzada disminuye el filtrado glomerular, aumentan las toxinas, hay un aumento de toxinas urémicas. Estas toxinas urémicas tienen un efecto a nivel del apetito. Hay toxinas anorexígenas que se dice. Estas toxinas nos llevan a disminuir la ingesta en nuestros pacientes. Iría a favor de la desnutrición. Aparte de estas propias toxinas que nos hace tener la propia insuficiencia renal avanzada, nuestros pacientes tienen otros problemas apartes que también pueden contribuir a esta desnutrición, que son las propias condiciones de depresión que tienen muchos, las polifarmacias, alteraciones dentarias y demás. Pero no solo eso, las toxinas urémicas tienen aparte de este componente anorexígeno, hay unas toxinas urémicas que son inflamatorias y esta inflamación va a ir a favor del hipercatabolismo. Nuestros pacientes no solo tienen estas toxinas urémicas, sino que la mayoría de los pacientes tienen enfermedades cardiovasculares como las diabetes e hipertensión, que también supone un aumento inflamatorio que va a sumar más va a contribuir más al hipercatabolismo. Y sumado a esto, ya solo por la insuficiencia renal y por las otras enfermedades que tienen, las alteraciones metabólicas como es la propia acidosis metabólica o el hiperparatiroidismo, el déficit de la vitamina D, la resistencia a la insulina y otras alteraciones hormonales también van a ir a un balance del sumar hipercatabolismo. Y esto es la explicación de por qué en nuestro paciente no podemos olvidarnos de no solo es desnutrición, sino que es desnutrición e hipercatabolismo y por qué es tan importante este concepto de síndrome de desgaste energético proteico. Y es porque, como ya ha comentado muy bien la doctora Guillermina Barril, pues esto conlleva unas consecuencias y todo esto es un círculo vicioso que nunca se sabe cuál va primero. Pues este desgaste provoca infecciones. Estas infecciones provocan, a su vez, pueden ser causa-consecuencia. La infección puede causar anorexia y a la vez empeorar el hipercatabolismo, empeoran a nivel de la enfermedad cardiovasculares y lo último y más importante que ahora se ha visto como peor factor pronóstico es que provocan sarcopenia, que como bien ha explicado la doctora antes. Y esto pues repercute lógicamente en la calidad de vida y en la supervivencia de nuestros pacientes. Pero siempre se dice que cuando hablamos de este síndrome, pues en nuestros pacientes en diálisis hay el efecto catabólico de la diálisis. Pues ahora lo que vamos a explicar un poco es qué efecto tiene la diálisis en ese síndrome de desgaste energético proteico. Por una parte, desnutrición. Los pacientes en diálisis se van a dializar. Vamos a explicar, por ejemplo, la dosis de diálisis. Cuando un paciente empezamos diálisis porque necesita iniciar diálisis, vemos que
se ha visto cuanto mayor dosis de diálisis, cuanto mayor KTV tienen los pacientes, se implica con mejor estado de apetito. Se ha visto que puede aumentar la ingesta. Se ha visto que mejores dosis de diálisis, tanto difusivas como cognitivas, permiten aumentar la ingesta. Y comentaremos aquí que unas cosas muy importantes del KTV, que si podemos modificarlo para aumentarlo, en la fórmula siempre decimos que es el tiempo. Y esto lo comento por el tema de las técnicas de hemodiálisis domiciliaria, que nos permiten diálisis más frecuentes y más intensivas, que no son posibles hacerlas en el centro de diálisis. Por ahí va un poco la cosa. Por otro lado, los pacientes con hemodiálisis tienen las restricciones dietéticas de las recomendaciones de cocinado, tienen uso de quelantes que tienen un efecto de estreñimiento y todas estas cosas acaban disminuyendo el apetito de los pacientes. Si a esto le sumamos la restricción de fluidos, que le decimos a los pacientes que obviamente hay muchos alimentos que no todo es líquido, sino que las comidas, hay muchas comidas con muchos líquidos, pues también el miedo miedo a la restricción de los fluidos también pueden hacer que los pacientes disminuyan su ingesta. Por lo tanto, ahí va también el concepto de que pautas más frecuentes de diálisis, que nos permite la hemodiálisis, pueden permitir que estos pacientes tengan menos restricciones dietéticas y también pueden disminuir el uso de quelantes. Y luego otros problemas, que esto ya tiene peor solución, pero también se solucionaría con una mejor diálisis, problemas orales y gastrointestinales que también se suman a la diálisis peritoneal. Si no solo tenemos el efecto del paciente de la desnutrición, sino que un paciente en diálisis tiene el efecto catabólico de la uremia, pero también tiene el efecto de la comorbilidad. Como bien ha explicado la doctora Barril, estos pacientes están inflamados y esta inflamación provoca una anorexia, provoca la inflamación, esto de las mucositis y gastritis, que van a provocar esta disminución del apetito y de la ingesta. Esta inflamación de por sí, el hipercatabolismo que hemos dicho, aumenta el gasto energético y también hay un efecto catabólico directo con el aumento de los TNF-alfas que promueven el sistema ubiquitina-proteasoma y un efecto catabólico directo, pero también indirecto al inhibir hormonas anabólicas. Todo esto, toda la inflamación suma este síndrome que hemos dicho. Y luego la comorbilidad del paciente. Muchos de nuestros pacientes tienen estas comorbilidades que ya se han dicho anteriormente, pero destaca el hiperparatiroidismo secundario, infecciones tan frecuentes en nuestros pacientes, así con la enfermedad cardiovascular, que van a sumar a este desgaste. Y como ya hemos dicho antes, la sobrecarga hídrica del paciente va a tener un papel muy importante. Aparte, ¿cómo puede influir la diálisis en esta nutrición? Pues siempre el líquido de diálisis, si lo pensamos, también se ha dicho que tiene un efecto a nivel inflamatorio y nutricional. Esto es un problema actualmente, podríamos decir, resuelto, porque la mayoría usamos líquido ultrapuro, tenemos unas plantas de agua en condiciones, pero tenemos que estar haciendo eso. Esta es la importancia de hacer constantes mediciones de las llamadas endotoxinas, ¿vale? En el caso de los monitores que actualmente permiten la hemodiálisis, usamos un líquido de diálisis ultrapuro. Si usamos, bueno, ahora no me voy a meter, pero muchas veces usamos agua estéril. O sea, tenemos una calidad de diálisis en el caso de la hemodiálisis domiciliaria que por este caso tendría grandes ventajas. Luego, se comenta el efecto catabólico de la diálisis. Hay artículos en relación con, sobre todo, la compatibilidad de los filtros y la reutilización, que afortunadamente aquí no se hace, pero en países con pocos recursos el filtro se reutiliza y esto tiene un efecto inflamatorio y un efecto de pérdida de proteínas. Y luego comentar también el efecto que puede tener ya no solo
hipervolemia de los pacientes, sino la tasa de ultrafiltración, porque el propio edema de la mucosa intestinal lo que hace es que altera la permeabilidad y por translocación de bacterias pasan estas endotoxinas y atraviesan la barrera intestinal, y esto tiene un efecto inflamatorio. También, no solo es el edema intestinal que provoca la sobrecarga hídrica, sino la tasa de ultrafiltración, que igual que provoca aturdimiento miocárdico, puede provocar aturdimiento intestinal y provocar este aumento de la permeabilidad y este aumento de endotoxinas que nos va a llevar a la inflamación, favoreciendo este síndrome. Y luego, que es lo que se nombra muchas veces, las pérdidas de proteínas que tenemos a través cuando dializamos, perdemos toxinas, pero también perdemos componentes como proteínas y aminoácidos, pero digamos que el aumento del apetito y el aumento de la ingesta muchas veces compensa, digamos, esta pérdida. Por todo esto que hemos dicho, la hemodiálisis convencional muchas veces no previene el síndrome de gasto energético proteico, y ya en el año Marcelli, en el año 2016, publicó con más de 8.000 pacientes, como los pacientes que empezaban hemodiálisis aumentaban el apetito, aumentaban el peso, ¿vale? Pero esto lo hacían a expensas de aumentar la grasa y disminuir aumentar la masa grasa y disminuir la masa magra. Hay evidencia de cómo, pero la verdad es que es poca. Hay estudios con poca población, con poca N, pero donde se demuestra que las hemodiálisis más intensivas, que permiten la hemodiálisis domiciliaria, como la nocturna, pueden aumentar los parámetros nutricionales en los pacientes. Nosotros también hemos tenido una experiencia en nuestros pacientes en hemodiálisis. Pasamos a hemodiálisis domiciliaria, donde vimos durante un año que aquellos que estaban en hemodiálisis domiciliaria preservaban la masa magra versus a los que dejábamos en convencional, que veíamos cómo la masa magra en un año disminuía. ¿Y cuáles son, pues, un poquito el resumen de los mecanismos por los cuales la hemodiálisis domiciliaria puede mejorar este estado nutricional? Pues por lo que ya hemos dicho, mayor dosis de diálisis puede mejorar el apetito. Esta mayor dosis de diálisis nos permite tener menores restricciones dietéticas y eso también va a influir a nivel del apetito, al igual que nos permite disminuir dosis de quelantes y de antihipertensivos, que también va a colaborar al apetito. Y muy importante el tema del control de la sobrecarga hídrica, por el mecanismo que ya hemos explicado antes, que nos va a permitir esta mejoría del estado nutricional. Concluir que la hemodiálisis domiciliaria permite esquemas más intensivos y frecuentes de diálisis, consiguiendo una mejor depuración de toxinas urémicas y un mejor control de la sobrehidratación, con una mejoría del apetito y del estado catabólico, que supera con creces la pérdida de nutrientes y el propio efecto catabólico de la técnica. Y a lo mejor podría considerarse como una herramienta para mejorar el estado de desgaste energético proteico, y ahora Amparo nos va a explicar